Laura, vamos a hablar, ¿no? Del 18F, pero primero creo que hay una noticia que amerita una reflexión, ¿no? Esto que ha sucedido con el fiscal Policita, que ha imputado a la presidenta de la Nación por el encubrimiento en la causa AMIA, el memorando con Irán, y también está el canciller Timerman, está Larroque, está el de Quebracho, Esteche, está Delía, y creo que algunos más que han sido mencionados por ahí que yo en este momento no recuerdo. ¿Qué reflexión te amerita esto? Son parte de todo un operativo de encubrimiento, porque si a 21 años de un atentado de esa envergadura no tenemos ningún indicio y clarificación de cuáles son los responsables, los motivos, los responsables políticos, intelectuales y demás, está claro que no es simplemente este gobierno el encubridor, sino los gobiernos que se han sucedido desde el atentado hasta el día de hoy, ¿no? En donde claramente los servicios de inteligencia que supuestamente están encargados de investigar han seguido la línea iraní, la famosa línea iraní, sí, que no con ningún tipo de pruebas concretas, simplemente por algo que el Partido Obrero viene denunciando desde aquella vez, es que la CIDE y todos los servicios de inteligencia del país están colonizados por servicios de inteligencia de países extranjeros, como el Mossad y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Seguir la pista iraní, ¿no?, para ver las responsabilidades del atentado, sin ningún tipo de pruebas, es simplemente en favor de los intereses que le convenían al Estado de Israel y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? La crisis, ¿no?, de la muerte de Nisman pone a la luz y en evidencia que la Argentina está gobernada por servicios de inteligencia que a su vez están gobernados por servicios de inteligencia de otro país que no tiene nada que ver con los intereses de la Argentina y demás. Y que todos los gobiernos han sido cómplices porque han beneficiado los intereses de estos países, no es el interés general del conjunto de los trabajadores. Nunca me voy a olvidar de que en la AMI había una bolsa de trabajo de desocupados y había una cola enorme de trabajadores desocupados buscando trabajo, muertos aquel día. Fue un atentado contra los trabajadores y el pueblo argentino. Parece una locura, ¿no? Cuando alguien va a buscar trabajo encuentra la muerte. Y bueno, y ahí está la situación de este país, ¿no? Y Jorge Julio López, que era un testigo que tendría que haber sido resguardado, porque justamente ponía en evidencia todo un entramado de complicidades, ¿no?, de sectores civiles y de empresarios y demás en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar, en donde estaba involucrado no solamente el ejército argentino, sino la policía bonaerense, la fuerza policial provincial y distintos sectores. ¿Quiénes fueron? ¿Quién desapareció a Jorge Julio López? Los servicios de inteligencia que investigaron, que hasta el día de hoy no sabemos su desaparición. Entonces nosotros decimos que se abran los archivos, todos los archivos, no solamente los archivos de la causa Nisman, se tienen que abrir todos los archivos. Yo escuchaba a Lavaqué en una oportunidad, decía que él tenía pruebas y que eso estaba registrado en la investigación que había quedado archivada, que la explosión en los atentados a la AMIA y a la DAIA no habían sido autos bombas, sino que la explosión había sido dentro de los edificios y que eso está en los cajones cerrados con llave. Lo ha pedido en varias oportunidades que eso se abra y en ningún momento tuvo eco favorable esa petición. Tal cual. Es decir, eso creo que lo sabemos gran parte del pueblo argentino, de que hay fuertes sospechas de eso. Con lo cual las propias fuerzas nacionales están involucradas, ¿no?, de servicios y demás. Es decir, hablabas recién de la inteligencia, de los agentes de investigación. ¿Qué función y qué poder de decisión tenía la CIDE, la ex-CIDE o la inteligencia argentina supeditada a otras inteligencias internacionales? ¿Obedecían órdenes? ¿Tenían algún poder de decisión como para enfrentarlas o eran menos empleados, entre comillas, de las decisiones de otros? Parecen veros empleados, ¿no? Pero bueno, sí, y sí,
son meros empleados, porque pensemos lo siguiente, Nisman no fue el fiscal del kirchnerismo hasta hace poco tiempo. Son, en definitiva, todos los servicios de inteligencia e incluso el aparato, bueno, lo que es el Poder Judicial y demás, que llamativamente, ¿no?, que son los que tienen que impartir justicia, ahora hacen una movilización pidiendo justicia, un poquito contradictoria, es decir, los sectores que son los que tienen que llevar adelante la justicia están reclamando justicia. No se entiende la convocatoria del 18F en concreto, bueno, ¿no? Mejor es decir, entonces, déjennos hacer justicia, que es lo que nosotros tenemos que hacer, como diciendo, no le permiten actuar a la justicia argentina, porque hoy por hoy creo que la justicia argentina está muy cuestionada por una connivencia con el poder. Hay designaciones de fiscales que llaman poderosamente la atención porque no hay ninguna independencia. Ha sucedido acá en la Ciudad de La Plata, con el caso de Durán, si mal no recuerdo, que bueno, después esto fue apartado, esta decisión no se ha podido concretar, que yo creo que esta capacidad que se tiene desde el gobierno nacional, como que todo pasa, que nadie me va a hacer absolutamente nada, que soy omnipotente, y a partir de ahí establecer pautas judiciales que le quitan credibilidad a la justicia argentina. Claro, pero la justicia es cómplice. No es, digamos, no es que la justicia ahora sale a reclamar una independencia, sino al revés, porque ha sido siempre cómplice del poder político de turno. Es decir, a ver, ¿qué fiscal pidió que se abran los archivos de la CIDE, en la que todos los que militamos y luchamos tan tenazmente por el esclarecimiento y la aparición con vida de Jorge Julio López, pidió la apertura de los archivos de la CIDE? ¿Y por qué esa complicidad? Porque son, ahí sí está bien ese concepto que decías, terminan siendo empleados de los distintos intereses de distintos grupos políticos o de distintos intereses que son completamente ajenos a las necesidades concretas de la población. Por lo siguiente, si nosotros no frenamos este estado de impunidad permanente en la que son cómplices este gobierno y los que convocan el 18F, porque recordemos lo siguiente, justamente con este concepto, los fiscales que convocan, ninguno salió a convocar una movilización en contra del proyecto X cuando se descubrió que finalmente las investigaciones y los a las organizaciones populares, a las comisiones internas de lucha del conjunto de los trabajadores, independientes y demás. Llamativo, como de todas maneras, de la misma manera el ejemplo que ponía recién, ninguno de estos sectores del Poder Judicial llamó a que se abran los archivos de la CIDE para investigar realmente, y que es la punta por donde hay que empezar, de quiénes son los responsables de la desaparición de Jorge Julio López. Es decir, los mismos sectores que han armado la impunidad en la Argentina ahora piden independencia cuando ellos son los principales responsables. Si queremos independencia, lo que tenemos que hacer es votar, el pueblo tiene que votar a los jueces y a los fiscales. Y que cada fiscal y cada juez que quiera ser candidato y demás, que exponga sus proyectos. Y queremos ver, ¿cómo se dice?, un balance de su trayectoria, su currículum, a ver a quién dejó en libertad, su honorabilidad, manifiesta. Claro, así la población puede elegir, a ver si no estamos ante un poder judicial de jueces y fiscales que permanentemente dictaminan sentencias de impunidad, ¿no? De estos jueces y fiscales que han de alguna manera enarbolado en este momento la bandera de la justicia, que han convocado a esta marcha del 18 de febrero, ¿les crees alguno? ¿Sos incrédula respecto a eso? ¿Cuál es tu posición? Que es una farsa, porque por esto que estábamos explicando recién, ellos son cómplices de un régimen de impunidad. Es decir, no tienen autoridad política para convocarla, pero no solamente ellos no tienen autoridad política para convocarla, tampoco los candidatos, porque encima estamos en el pleno inicio de la campaña electoral, ¿no? Una cuestión lógica también. Exacto, que que quieren hacer una falsa polarización, decimos nosotros, porque ahí está Massa. Pero Massa es responsable, porque él fue parte del gobierno kirchnerista hasta hace muy poco tiempo. Recordemos que era el hijo político, ¿cómo se dice?, privilegiado de Néstor Kirchner. Sí. No nos puede faltar la memoria, ¿no? Macri es otro de los convocantes, pero él puso al mando de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires a Alfino Palacios, que está incluso procesado por encubrir el atentado de la AMIA. Es decir, todos encubridores. ¿Quién es el otro personaje que convoca?
de estos que nosotros consideramos que son una oposición patronal, que no tienen en concreto una salida, porque plantean exactamente el mismo régimen de impunidad que ha sido sostenido por este gobierno y los gobiernos anteriores. 21 años. Por ejemplo, el pueblo argentino sabe que el 26 de junio, cuando asesinaron en el Puente Porredón a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán, había francotiradores apostados en los edificios colocados por los servicios de inteligencia de este país. ¿Qué fiscal mandó a investigar eso? Hay quien es el responsable, Duhalde, otro de los convocantes, o que si no lo convoca, seguro que pego en el palo, que va a apoyar esta movilización del 18F. Entonces estamos ante una maniobra política de una falsa polarización, y en donde quieren cambiar a un Milani por otro represor. Nosotros queremos la destitución de Milani porque está involucrado en los juicios por lesa humanidad, exactamente, con lo cual no puede estar al mando del ejército argentino. Y lo que quiere el otro sector, el sector convocante, el de Macri, Massa y compañía, es cambiar un Milani por otro. Acá de lo que se trata es de desarmar esos servicios de inteligencia y que se interpele al gobierno. El gobierno nacional tiene que contestar. Entonces el pueblo quiere saber. Nosotros estamos exigiendo una interpelación a todo el gabinete nacional y que dé explicaciones qué hicieron estos años para que el pueblo, ¿cómo se dice? Para que se ponga a la luz y en evidencia qué política han llevado adelante para terminar con la impunidad. Una transparencia de los actos de gobierno. Exactamente. Y que se abran todos los archivos y un juicio como se debe, y la destitución de Milani, que es sí. Si no, termina, porque te iba a decir, más allá de todo este pedido, uno a veces lo escucha, y creo que ustedes mismos también, y después, viendo las actitudes que tiene el gobierno nacional, me parece que ya de antemano saben las respuestas. Varias veces fue convocado al Congreso, el caso de Amado Boudou, cuando desde la oposición, que yo muchas veces he criticado, porque yo creo que cuando uno disiente de algo no tiene que irse, sino tiene que quedarse para debatir, más allá que esté en inferioridad de condiciones, que los números no le den, porque me parece que retirarse cuando uno no está de acuerdo es permitirle un camino libre para que puedan realizar todo lo que quieren. Bueno, el caso de Amado Boudou, un desparpajo más grande que eso no hay. No sé si será culpable o inocente, pero hasta que no se demuestre eso, me parece que esté a cargo de la vicepresidencia, que esté a cargo de la presidencia del Senado, me parece que es una falta de respeto para las instituciones, y el oficialismo en ningún momento hizo mella de todo lo que se dijo por parte de la oposición en el recinto. Silencio. Y mucho menos Amado Boudou, que si no se reía era porque le estaban haciendo señas que no se ría. Silencio. Cuando Cristina dijo para nosotros la alegría, ellos le dejamos el silencio, es yo al revés, es silencio de parte de ellos. Sí, pero bueno, es otra cosa que yo no entiendo. Va más allá de cuestiones políticas. Creo que tiene que ver con una posición que el ser humano está detrás de todo eso. Y más allá de que yo no coincida con uno, no coincida con otro, me parece que la posición humanitaria está ante todo. En su momento ella refleja como que en la Argentina está la alegría, se queda con el canto, con el viva la patria, y del otro lado está el silencio. Pero ella tiene que preguntarse, primero, que no hay canto, que no hay alegría. Exacto. Y después, ¿por qué está el silencio del otro lado? Más allá de que uno pueda tener una posición, una hipótesis de qué fue lo que pasó o no. Pero la muerte de una persona, la familia que queda, las hijas que quedan sin el padre, en ningún momento las mencionó, ni siquiera siendo falsa e hipócrita, haber dicho que le mandaba condolencias a las hijas. Por eso a mí me cuesta creer esta posición de la presidenta, porque va más allá de una ideología, de una manera de gobernar, tiene que ver con no entender la situación. Y cuando una persona no entiende esta situación, alguien que está preparado, con una inteligencia teóricamente superior a los de los demás, porque por algo llegó donde llegó, yo no tengo respuesta a tantas preguntas respecto a la conducta que tiene la presidenta cuando habla y las cosas que dice, o manejarse por Twitter como un adolescente de 15 años cuando es la presidenta de la nación. Creo que obedece a acciones. ¿Se acuerdan cuando antes de que termine el gobierno de la Rúa, que terminó como ya sabemos, todo el tiempo los chistes en televisión era que era lento, que cometía errores, que se equivocó de puerta cuando fue al programa? Exacto. En realidad son símbolos de una decadencia de un gobierno que está en su etapa final, digamos. Estamos ante una crisis muy profunda, que no es la crisis de un gobierno, es la crisis de un Estado. Por eso decimos que hay un régimen de impunidad que excede a este gobierno, ¿no? Y en la que todo el arco político patronal ha sido completamente responsable. Bueno, si bien es cierto. Entonces, como cuando uno está en crisis y no sabe qué hacer y hace macana, sí,
Yo la veo así, digamos. Bueno, si bien es cierto, de la Rúa con esa inanición que tenía, puede haber sido nocivo para los argentinos por algunas cuestiones que hacía, pero podemos decir que era inofensivo porque no había una agresión. Ahora, la conducta de Cristina en este caso es como una conducta agresiva, buscar siempre un enemigo, tratar de ser víctima cuando los demás la consideran victimaria de esta situación, aparecer en una silla de ruedas sin ninguna necesidad. Si vos llegás a silla de ruedas de una mesa, te trasladás, tenés que dar 2 pasos, te sentás. Son manotazos de ahogado. Cuando vas a China decís, vine en silla de ruedas y me voy caminando. Yo dije, la gran noticia que ha tenido el pueblo argentino, que Cristina, gracias a la medicina china, volvió caminando de allá. Parece como una parodia, una cuestión de ciencia ficción, que nada tiene que ver con la realidad. E insisto, va más allá de ideologías políticas, porque son cuestiones que se palpan y que se sufren. Y no es llevar agua para el molino de uno, para el molino del otro. Y a veces uno se pregunta y no entiende, no tiene respuesta, y cuando a esta altura aquellos que te tienen que dar respuestas coincidan o no con vos, no te las dan, me parece que el camino es bastante complicado, ¿no? Claro, para mí son actos desesperados de un gobierno que ha perdido casi, bueno, incluso lo que se está discutiendo, a ver si no adelantan las elecciones y demás. Esas son también las intenciones de este sector que convoca el 18F. Y hay un interés incluso, Poli, por eso esta crisis de Estado está enmarcada dentro de lo que es el año electoral, en donde evidentemente, bueno, está la posibilidad esta que plantearon de que haya una gran interna de la oposición patronal, en donde estén todos, ¿no? Desde Macri hasta Massa. Ese sector, evidentemente está viendo esta posibilidad de un adelantamiento eleccionario si el gobierno no llegara, pues de verdad que es una crisis bastante importante. Sí, a veces la hipocresía tiene que ver con los intereses políticos, ¿no? En este caso, porque si hay una oposición o en el medio obstáculos de la política kirchnerista, creo que está entre Cristina y Scioli, ¿no? Pero Scioli es el que mejor mide hasta ahora, más allá que Cristina por momentos le intenta volcar dentro del kirchnerismo, te digo. Sí, ya está, es el candidato oficial. Y va a ser el candidato. No, pero ahí ya está el acuerdo, Mario te lo dijo, creo que ayer fue, o hoy, ya no lo recuerdo. La fórmula sería Scioli presidente, Randazzo gobernador. Ya llegaron a un acuerdo, evidentemente. Sí, yo creo que en su momento Randazzo dijo que iba presidente, pero yo creo que más allá de que a lo mejor sea más creíble Randazzo que Scioli, que Cristina lo quiera más a Randazzo que Scioli. Pero ya llegaron a un acuerdo importante, porque digamos los sectores progresistas, ¿no?, que tiene el Frente para la Victoria, van a terminar votando un derechista que es Scioli. Scioli, que es uno de los principales responsables de que no se haya investigado la aparición del compañero Jorge Julio López entre los cientos o miles de casos de gatillo fácil de esta provincia, ¿no? Es decir, Scioli justamente es un baluarte de la impunidad. No podríamos decir para nada que es un baluarte de la lucha por la justicia o por haber desarmado algo en beneficio de los trabajadores. Aparte es el gobernador más ajustador que conocemos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, donde ha vaciado los hospitales y las escuelas. Ese va a terminar siendo el candidato oficialista de lo que sería lo nacional y popular en este momento. Nosotros lo que decimos es, ni la oposición de los que va desde Macri hasta Massa, ni el gobierno nacional tienen una salida concreta a esta crisis. La salida la vamos a tener que encontrar el conjunto de los trabajadores. Lejos de convocar al 18F, porque consideramos que lo convocan los mismos encubridores de este régimen político, judicial y legislativo de encubrimiento, necesitamos que el pueblo necesita saber que se abran los archivos, que el gobierno sea interpelado, que se haga un juicio como corresponde al jefe del ejército, a Milani, para que se lo destituya. Y necesitamos saber dónde está Jorge Julio López, quiénes son los que lo desaparecieron. Necesitamos saber y que se abran los archivos para saber por qué la CIDE puso francotiradores en una movilización tan popular que era simplemente pedir trabajo genuino, porque ahí estábamos en una situación donde había 6 millones de trabajadores desocupados en el país. ¿Cuántos crímenes hay en este país, ¿no? Y la policía, cuando libera las zonas, ¿qué investigaciones hay? Tanto necesitamos saber. Entonces, para no caer en la trampa de una falsa polarización entre el gobierno y la oposición, que no está la oposición, estamos convocando a una movilización propia. Todas las organizaciones de derechos humanos de la ciudad, que somos los que venimos liderando la lucha por Jorge Julio López, que hemos tenido una lucha que no hemos parado, no ha cejado jamás,
convocamos el 25 de febrero, acá en La Plata, justamente contra la impunidad y porque seguimos exigiendo que se abran los archivos y dónde está Jorge Julio López. Laura, ¿a qué hora y desde dónde va a partir esa marcha, esa movilización? A las 17:30 desde Plaza Moreno para hacer el circuito céntrico que se hace siempre, terminar en la Gobernación con un documento que ya está prácticamente terminado, que bueno, lo podemos acercar a todos los medios. Sí. Y también, bueno, promover una enorme movilización política y popular de todo el pueblo argentino. Ese día, bueno, es una movilización de La Plata, pero sí en la marcha nacional que hacemos todos los años contra el aniversario del golpe, el 24 de marzo, ¿no? Que vamos a Plaza de Mayo. Nos queda un minuto, Laura. El 18 de febrero, ¿qué van a hacer? No vamos. Y llamamos a no convocar, sino a convocar la movilización del 25 de febrero que con esta posición independiente de los fiscales encubridores, de los políticos encubridores y del gobierno encubridor. La izquierda ha crecido muchísimo últimamente. Sí. Eso se ha reflejado. Si haces una prolongación a las elecciones del 2015, ¿cómo ves el comportamiento político a través de la elección de la izquierda? Va a ser estamos abriendo el Frente de Izquierda, mira la novedad política que te doy, a otras fuerzas que han pedido ingresar al Frente de Izquierda, como la Fuerza del Perro Santillán en Jujuy, que se está sumando al programa político de independencia que tiene el Frente de Izquierda, y distintas organizaciones, incluso locales, bastante grandes, de lucha y demás, con lo cual el Frente de Izquierda, que está compuesto por 3 partidos políticos, la idea es ahora abrirlo a otras fuerzas políticas que apoyan el programa del FIT. El otro día hablaba con Jorge Altamira y me decía exactamente lo mismo. Me hizo referencia a un grupo o a un sector que quería entrar que me pareció importante y en este momento no recuerdo cuál era. Puede ser el el Perro, capaz que por ahí te dijo el nombre, pero están estabas hablando, quería hacer el memoria Frente Popular Darío Santillán, Justicia y Libertad, todos esos sectores ya escribieron, digamos, su carta de adhesión al FIT. Apertura amplia e importante. Ajá, sí, que les podría aportar cosas interesantes. Bueno, Laura, a las 4 de la tarde se viene el fútbol, eso no te interesa. Por eso no te digo que te quedes en Yo soy Atlético Tucumán, soy de la B. A mí siempre me gustó Atlético Tucumán porque allí comenzó a jugar Julio Ricardo Villa. Para mí uno de los mejores jugadores que yo he visto, que después pasó por Quilmes y por Racing y fue a la selección argentina en 1977. Mirá cómo, de lo que vos dijiste también podemos hablar un rato. Bueno, Laura, gracias y bueno, los micrófonos siempre van a estar abiertos, seguramente habrá muchas posibilidades para conversar porque aunque falte mucho, creo que el camino es corto para octubre del 2015. Es así, bueno. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, la presentación aquí de Laura Con, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.